Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la organización, particularmente a Luis Lichowski, para la invitación a participar de este encuentro. Vengo, digamos, en mi carácter, yo vengo trabajando el tema de las políticas locales, del desarrollo local, ese va a ser mi enfoque. Y me parece que, bueno, estamos planteando nuevos esquemas y nuevas preocupaciones sobre cómo lograr un mejor desarrollo en los territorios, cómo producir un proceso de industrialización, etcétera, etcétera. Y entonces voy a plantear básicamente un esquema de, primero, un poco el enfoque del desarrollo local desde donde lo vemos en mi grupo de investigación, y luego plantear algunas herramientas que pueden tener los gobiernos locales, que son un actor central en este proceso. Voy a pasar de lo más general a lo más particular entonces, planteando la idea de desarrollo y diferenciándola, como aparece allí, de la idea de crecimiento económico. Todos sabemos que el crecimiento económico puede traer desarrollo, pero que no son sinónimos, que podemos tener buenos indicadores de actividad económica, pero que no estén impactando en mejorar la calidad de vida de la población, que no genere empleo, etcétera, etcétera. Este concepto de desarrollo, además, plantea también una dimensión más compleja que incluye lo social, la inclusión, lo ambiental como elementos centrales, ¿no? Voy a ir avanzando. Entonces, cuando estamos pensando en un esquema en un proyecto de desarrollo, en nuestro caso de desarrollo local y con un enfoque más bien endógeno, como vamos a ver, tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones de la sustentabilidad de ese desarrollo, ¿no? Y por un lado tenemos, obviamente, la económica, ¿no? Sin el desarrollo económico, sin el crecimiento, sin la rentabilidad empresaria, no va a haber tampoco desarrollo. Tenemos la sustentabilidad social, tiene que ver con la inclusión, ¿sí? Y tiene que ver con la equidad. Es decir, un proyecto de desarrollo, un proyecto de estímulo a la producción local que no se oriente en este sentido tampoco va a generar desarrollo, puede generar algún impacto económico y nada más. El tema ambiental en términos de garantizar la sustentabilidad, que el crecimiento de una actividad económica no impacte negativamente en el medio ambiente. Y una de las variables que nosotros consideramos centrales tiene que ver con la sustentabilidad política. La sustentabilidad política en términos de una visión estratégica para el territorio, ¿sí? De un proceso de articulación público-privado y de tener en cuenta que todos estos procesos generan en los territorios, en los municipios, en las provincias, algún tipo de conflicto y que el manejo, la administración de esos conflictos es parte entonces de esta dimensión política del desarrollo, porque nosotros consideramos que sin Estado no hay desarrollo, sin Estado en ninguno de los tres niveles, ahora lo vamos a ver, y por lo tanto la dimensión política adquiere un relevante lugar allí. Uno podría plantear esquemáticamente dos grandes modelos, uno de desarrollo endógeno y uno de desarrollo exógeno. El desarrollo exógeno está planteado básicamente en la llegada de capitales extralocales y la gran empresa entonces es el jugador principal, ¿no? Cuando se asienta alguna gran empresa en un territorio y empieza a mover la economía local y genera además también un entramado de pequeñas y medianas empresas que le sirven de cliente o de o le suministran determinado tipo de bienes o de servicios y se genera alrededor de ellos, por ejemplo, los casos más clásicos tienen que ver con las automotrices, ¿no? Con las grandes industrias que sobre todo se asentaron en la década de los 70, en el caso argentino. Frente a este paradigma, el otro paradigma es el desarrollo endógeno, que ahí el actor central va a ser la pyme. Vamos a ver un poquito por qué, algo ya se planteó recién. Y entonces, en lugar de estar mirando cuáles son las capacidades
de atraer capital extralocal, se ve cuáles son las capacidades de fortalecer el entramado de pequeñas y medianas empresas locales. Tampoco quiere decir que esto es A o B, digamos, no estamos planteando que hay que tener una sola estrategia, lo que estamos diciendo es uno tiene que tener en cuenta que estos dos elementos pueden confluir de una manera sinérgica si uno tiene un proyecto para el territorio, si uno tiene una visión estratégica de qué es lo que quiere desarrollar en términos de producción en un territorio determinado. Sin esa visión estratégica vamos a estar a merced de los mercados, las decisiones de otros, y este es un punto que me parece central. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede articular estrategias de búsqueda de inversión extralocal, que muchas veces es muy importante y muy relevante porque atrae capitales nuevos, mueve la economía, genera este circuito de pymes alrededor, pero también hacer mucho hincapié en el entramado local, porque el gran capital local, el gran capital transnacional hoy tiene una gran capacidad de movilización dentro de la globalización y puede ser que le resulte competitivo y atractivo un territorio hoy y no mañana, ¿no? Entonces, pensando en la sustentabilidad económica a largo plazo, hay que pensar en este entramado de pequeñas y medianas empresas. Una definición de este esquema de desarrollo local plantea algunos puntos centrales. Primero, esta idea de proyecto, es decir, la idea de que el territorio, en términos de los actores políticos, estatales, los empresarios, la dirigencia local, tenga una visión y tenga un proyecto de para dónde va ese territorio, cuál es la orientación, el perfil que le queremos dar. Que se asiente un poco, sobre todo en las capacidades de la sociedad local, ¿sí? Que miremos internamente, que veamos cómo podemos fortalecer esas capacidades, cómo podemos eliminar las debilidades o reducirlas, pero también pensando en dos elementos que son centrales. Primero, la articulación del Estado, ¿sí? Vamos a ver después algunas cuestiones, pero fundamentalmente la articulación de los tres niveles del Estado, en el caso argentino, el nivel nacional, provincial y local. Esa articulación, esa puesta en línea de las políticas nacionales, provinciales y municipales son centrales porque todos sabemos que los recursos económicos para llevar adelante determinadas políticas están concentrados en el Estado nacional. Entonces es un actor clave para esto. Pero también el Estado provincial tiene recursos, tiene accesos a otros recursos del Estado nacional y debe estar también velando por el crecimiento de toda la provincia. Finalmente, el gobierno local tiene la responsabilidad en el territorio que le toca, ¿no? Y por último, esta idea de asociación público-privado. Decimos que el Estado es un actor central, pero no podemos olvidarnos del sector privado y ahí es donde hay que pensar una estrategia de cómo se va incorporando a ese perfil, ese desarrollo que tiene que ser consensuado de un territorio, cómo se van incorporando la mirada y los intereses del sector privado. Entonces, siguiendo esta dimensión, uno puede plantear tres dimensiones centrales para el desarrollo económico. La central, la económica, ¿sí? El estímulo a la producción local, los actores centrales son los empresarios locales. La sociocultural, digamos, no podemos pensar en un desarrollo para una región, para un territorio, sin tener en cuenta la sociedad local, su fortaleza, su entramado, los actores sociales, el sistema educativo, el sistema científico-tecnológico local y la dimensión político-administrativa que tiene que ver con las políticas locales, con el territorio, ¿sí? El papel de los políticos y el papel de la burocracia. Sin un Estado con una burocracia formada, con una burocracia técnicamente sólida, tampoco tenemos muchos instrumentos para poder avanzar en estas políticas, ¿no? Este esquema plantea entonces la cuestión del desarrollo económico en el centro y articula entonces también con la construcción de la ciudad, el entorno, ¿sí? Hay que tener en cuenta que muchas veces tenemos que empezar a pensar en cuestiones de infraestructura, accesos, caminos, internet, vinculación con los otros mercados, ¿no? Las condiciones urbanas también de la producción, la dimensión ambiental y la dimensión social. Entonces, ¿por qué
las pymes como actor central. Algo se dijo recién en la presentación, ¿sí? Pero la generación de empleo, la flexibilidad para adaptarse a los cambios en la medida en que también ese empresario tenga esa capacidad, esa mirada. Pero a mí me parece que un punto central es que la suerte de ese empresario está jugado, está relacionado muy estrechamente con la suerte del territorio en donde está, ¿sí? No tiene la capacidad la gran empresa de cambiar de lugar. Decir, bueno, esta empresa que yo tengo en Posadas la llevo a Curitiba. Ese pyme no tiene esa capacidad y por lo tanto es un actor anclado en el territorio, que tiene su familia ahí, que sus hijos estudian allí y entonces en ese sentido la pyme, ¿sí?, es un actor clave para pensar un desarrollo local y territorial. Bueno, vamos desde esto general, desde este enfoque, de donde voy a plantear algunas de estas herramientas, algunas de estas políticas para llevar adelante articulando con las pymes, ¿sí? Antes de pasar a un punto me parece central que tiene que ver con la visión estratégica y la búsqueda de recursos. Cualquier secretario de producción municipal, cualquier ministro de producción provincial, Luis probablemente no me deje mentir, una de sus funciones es buscar recursos. Es decir, bueno, ¿cómo obtenemos los recursos extralocales para nuestros proyectos? Para el proyecto para la provincia, para el municipio. Y aquí me parece que hay un punto muy importante, digamos. Si tenemos una estrategia, vamos a buscar recursos para un proyecto específico. Si no tenemos una estrategia, vamos a buscar a ver qué hay, ¿sí? Y eso va a terminar impactando en el perfil del desarrollo del territorio, ¿sí? La búsqueda de estos recursos tiene que estar orientada y hacer sinergia con lo que se decidió localmente. Me parece que es uno de los puntos centrales de estos esquemas. Bueno, vamos a empezar con la articulación entre el sector productivo y científico-tecnológico, ¿sí? Todos los que hemos escuchado hablar sobre desarrollo económico, sobre capitalismo, sobre globalización, sabemos el papel que tiene hoy el conocimiento y el papel que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación en la productividad y la competitividad de las empresas. Y aquí entonces el primer desafío es ver cómo acercar dos mundos que hasta ahora la verdad que nos hemos mantenido bastante separados. Y también hablo en primera persona porque también soy funcionario de una universidad y me hago cargo de la parte que me toca como parte del sistema científico-tecnológico. El papel entonces de las políticas es ser el nexo, ser el que busque, ¿sí?, lograr juntar, reunir los intereses y las capacidades del sector educativo, científico, tecnológico, ¿sí?, que puede ser, en el caso argentino, desde el CONICET, el INTI, el INTA, las universidades, los polos tecnológicos, aquella capacidad tecnológica y educativa que existe en el territorio, con las necesidades del sector empresarial. ¿Qué hay que enfrentar? ¿Cuál es el desafío? Aquí es el sistema científico, particularmente las universidades. Estamos muy habituadas a estar centradas en nuestros propios intereses. Las políticas de desarrollo de investigación suelen estar orientadas a los propios intereses de los investigadores. Es decir, estamos bastante autocentrados. Otro de los instrumentos que también se pueden desarrollar a nivel local son las incubadoras de empresas. Voy a ir rápido para poder terminar. Que han proliferado en Argentina durante los últimos años y ya desde la década del 90 como una estrategia local para generar empleo y para sostener y de alguna manera proteger a las empresas, a los empresarios, digamos, o ni siquiera a los protoempresarios, los emprendedores que podrían convertirse en empresarios. Esta incubadora de empresas, digamos, hay mucha experiencia y hay mucho en Internet, pero sintéticamente uno puede decir, bueno, muchas veces es un espacio físico, pero a veces hasta puede ser virtual, de protección a emprendedores
que tienen una idea, un proyecto que puede convertirse en un proyecto empresarial, pero que requieren asesoramiento técnico, ayuda con el contador, con el abogado, con los papeles, con el marketing, digamos, y que nos permite hacer sinergia y que el equipo local, el equipo municipal, tenga un equipo centralizado que le dé apoyo a un grupo de esas empresas. Uno podría plantear que hay dos grandes modelos, una incubadora de empresas de tipo general, es decir, bueno, van ahí todas las empresas locales, y otras que, en mi forma de ver, tienen mucha más potencialidad, que son las de base tecnológica, en donde que están basadas en las nuevas tecnologías y que entonces permite reunir los intereses de la universidad local, por ejemplo, o del sistema científico local, del municipio, de los empresarios, y generar ahí un espacio interesante para producir pequeñas empresas que pueden llegar a tener incluso alto nivel de impacto a nivel de competitividad. Yo había planteado también uno de los elementos que tiene que ver con el subsidio al empleo privado, una forma que tiene el Estado de estimular, ¿sí?, la generación de empleo como una forma de sostener el mercado interno y de generar un mercado para sostener esta dimensión social del desarrollo del cual les hablaba. Está con nosotros Pedro Espandaburu, que fue uno de los primeros que puso en marcha un programa como este allá en la década de los 90. Finalmente, digamos, para cerrar, me parece que otro de los elementos tiene que ver con tratar de promover la generación de clústeres, es decir, de entramados productivos orientados a algún tipo de especialización. Estos ejemplos en el mundo han sido bastante exitosos porque permite a un territorio potenciarse y especializarse en algún tipo de producción o de servicio que le da una competitividad sistémica a todo el territorio, ¿sí? Es decir, tenemos un entramado de pequeñas y medianas empresas, pero tenemos también, ¿sí?, un sistema científico-tecnológico ligado allí, un sistema de generación de empleo, un sistema de comercio internacional, ¿sí? Todo empieza a generar una articulación que nos permite, ¿sí?, tener mayor competitividad en un mercado global. Para cerrar, todo esto es posible siempre y cuando tengamos un marco macroeconómico favorable, es decir, una macropolítica que se oriente a estimular el desarrollo, a sostener y estimular el proyecto de la producción de las pymes, ¿sí?, que hay que protegerlas durante un momento, que hay que estimular su desarrollo, que también tenemos que lograr que esas pymes sean competitivas a nivel global, pero sin un Estado que se ocupe en sus tres niveles de estas políticas, no vamos a tener desarrollo en la Argentina. Así que bueno, creo que llegué justito, ¿no? Gracias.